Hola, ¿qué tal? Te saluda Alberto Arellano. Bueno, pues estamos casi a la mitad ya de este curso. Este video es el video número 6 de esta sesión. Y pues el video está titulado Crea una red de mercadeo y no una guardería. Entonces, la razón por la cual lo titulé de esa manera es porque uno de los líderes a mí personalmente me enseñó esa filosofía y verdaderamente ha hecho una diferencia bastante grande en mi negocio. Por mucho tiempo yo pensaba que estaba creando un negocio en la industria de redes de mercadeo y sin embargo me di cuenta que estaba creando una guardería. Lo único que estaba haciendo era cuidar a los distribuidores nuevos que entraban a mi organización o a los representantes nuevos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre crear una red de mercadeo y crear una guardería, como yo le llamo? La guardería es cuando tú estás iniciando personas en tu negocio y tienes que estar prácticamente todo el tiempo detrás de ellos. Todo el tiempo tienes que estar cuidando a que su producto no se extravíe o que de repente hagan las órdenes apropiadamente, o si estás en la industria de servicios, que llenen las solicitudes correctas, que hagan las llamadas adecuadas para la validación de tercera persona, cosas así, ¿no? Y siempre estás cuidando que esto suceda en tu organización. Y a diferencia que cuando estás creando una red de mercadeo. Y la diferencia es algo bastante simple en conciencia de cómo crear esta red de mercadeo, pero en diferencia de resultados es muy grande. En otras palabras, la diferencia en resultado en que crees una red de mercadeo a diferencia que una guardería es muy grande, es una diferencia sumamente grande en resultado, pero en enfoque y en la forma en que lo vas a lograr es algo simple, es un detalle que tú puedes aprender el día de hoy, y este detalle es identificar liderazgo en tu organización, identificar líderes. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Una de las cuestiones más difíciles de liderazgo, y esto está basado en los libros del señor John C. Maxwell, que habla de liderazgo, habla de que una de las cuestiones más difíciles para los líderes es identificar otros líderes y dejar que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer. En otras palabras, delegar el trabajo y la responsabilidad es una de las cosas más difíciles de hacer, y es una de las razones primordiales por qué líderes de la industria de mercadeo en red, que tienen oportunidades impresionantes de crear riquezas y de crear independencia financiera, se quedan atorados en cierto nivel y no logran pasar al siguiente nivel de libertad. Y que verdaderamente se puedan retirar de la industria y que su organización siga generando ingresos más allá de que cuando tú estabas presente. Y la forma de identificar líderes es algo bien sencillo. Lo primero que tienes que saber son tres cosas. Número uno, es que un líder es difícil de encontrar. Un líder no es fácil de encontrar. Número dos, es que un líder es difícil de atraer a tu organización. Es difícil venderle tu visión a un líder. ¿Por qué? Porque normalmente los líderes tienen su propia visión. Su propia visión. El atraer líderes o el congregar líderes, le debería llamar al segundo paso. Congregar líderes es difícil. No atraerlos, es congregarlos. Te voy a decir por qué. Porque un líder normalmente tiene su propia visión. Un líder normalmente tiene sus propios proyectos, tiene sus propias formas de pensar. Y lo que el líder quiere hacer por naturaleza es liderear y no ser liderado. Entonces es difícil. El señor John Maxwell habla de congregar a los líderes como tratar de congregar gatos, ¿no? No es fácil arrear gatos. Esa es exactamente la forma en que se ve el liderazgo. Sin embargo, una vez que tú sabes que un líder es difícil de encontrar, es difícil de congregar, lo número tres que tienes que saber es que la única forma de atraer líderes y desarrollar líderes y congregarlos en una visión común es que esa visión tiene que ser mucho más grande de lo que el líder común allá afuera tiene. En otras palabras, si el líder común, el líder promedio allá afuera, está pensando en crear, vamos a decir, este es un ejemplo nada más,
pero está pensando en crear una organización de 10,000 distribuidores o una organización de 20,000 distribuidores. Entonces tu visión tiene que ser mucho más grande que la de estos líderes. Tiene que ser de crear una organización de 100,000, 200, 300,000 distribuidores para que tú puedas lograr congregar estos líderes una vez que los encuentres, porque no es fácil encontrarlos. Y una vez que los encuentras, tienes que asegurarte de que tu visión sea mucho más grande que la del líder promedio. Ahora, una vez que tú identificas un líder, algunas de las cualidades que te voy a dar de liderazgo es que un líder normalmente no sigue instrucciones tan rápidamente como un seguidor lo haría. Un seguidor sigue instrucciones más rápido que un líder. Ahora, no significa que un líder no pueda seguir instrucciones, porque la realidad es esta. Un buen líder siempre es un buen seguidor. Yo personalmente tengo mentores en mis organizaciones, tengo un mentor específicamente y sigo instrucciones al pie de la letra. Todo lo que él me dice yo lo sigo, porque he aprendido que como líder, para poder ser un buen líder, tengo que ser un buen seguidor. Entonces, una de las cosas que quiero que aprendas tú el día de hoy es algunas de las facultades de los líderes, algunas de las características, no nada más que tú tienes que desarrollar como líder, sino que tienes que buscar en tu organización personas que tengan estas mismas características. Una de ellas es que un líder actúa por sí solo. Normalmente no espera que le digas qué hacer. Un líder actúa inmediatamente, aunque actúe mal. No importa si lo que hace no está muy bien hecho, pero si está actuando sin necesidad de que tú le digas algo, normalmente esa es una buena cualidad de un líder. Otra cosa, un líder en mercadeo en red atiende a todos los eventos de tu compañía. Atiende a cada junta, a todas las reuniones semanales, no se pierde una sola llamada. En una conferencia nacional, por ejemplo, si hay oportunidad de salir del estado y de que tengan que asistir a una conferencia nacional de tu empresa, un líder normalmente no necesita que lo convenzas de que vaya. ¿Alguna vez has escuchado la frase de que al buen entendedor pocas palabras? Bueno, ese es un líder, es un buen entendedor. Normalmente lo único que le tienes que decir, ¿sabes qué? Hay una convención en tal lado y hay una necesidad muy grande de que tú estés ahí. Y el líder, ¿sabes qué? Lo que hace es que sabe que tiene que estar ahí como parte del cuarto factor de éxito, que tienes que rendirte al proceso. El líder normalmente se rinde al proceso rápidamente, acepta lo que tiene que hacer y lo hace sin necesidad de que tú le digas mucho. Entonces, esas son algunas de las características que tienes que identificar tú como líder y que tú tienes que hacer. Tienes que ser bueno siguiendo instrucciones. Al principio no necesariamente son muy buenos los líderes siguiendo instrucciones, pero tienes que convertirte en bueno. Número 2, tienes que saber actuar por tu propia cuenta. Recuerdo en una ocasión, yo acababa de iniciar mi carrera con la industria de mercado en red y en una ocasión estaba trabajando directamente con un líder en la industria y estaba tratando de llamar su atención, ¿no? Y haciendo ciertas cosas que él me decía y ciertas cosas que él me pedía. Y recuerdo que en una ocasión, estando con él, hablé con una persona, hablando de lo que es el mercado frío, ¿no? Contacté a una persona en el mercado frío, una persona que no conocía, y le pregunté qué tal había hecho. Estaba buscando su aprobación. Y le dije, ¿qué te pareció la forma en que le hablé a esta persona? Y él me dijo, bien. Y no hizo ningún comentario extremo. Yo buscaba felicidades, oye, eso estuvo excelente, la persona me había dado su número y todo, ¿no? Y ¿sabes qué? Después de una media hora, él me dijo, ¿sabes qué, Alberto? Hace rato debí felicitarte por lo que hiciste un muy buen trabajo, pero te voy a decir algo y recuerda esto, me dijo. No importa lo que hagas cuando yo esté enfrente de ti, lo que importa es lo que hagas cuando yo no esté, me dijo. Eso es el liderazgo. Me dijo, no importa lo que hagas cuando yo te esté viendo, porque lo estás haciendo porque quieres impresionarme o quieres mi aprobación. Lo que importa es lo que hagas cuando yo no esté. ¿Y sabes qué? El líder tiene esa habilidad de hacer más cuando el mentor o el guía no lo está viendo que cuando lo está viendo. ¿Por qué? Porque tienes que demostrar por resultados. Un líder sabe que las palabras solamente son ruido. Lo que cuenta es el resultado que tú vayas a obtener.
asegúrate de que seas el líder de tu organización que tú andas buscando. Y voy a terminar con esto. Cada noche, antes de dormir, quiero que te hagas esta pregunta. Si tu organización hubiese hecho lo que tú hiciste ese día en particular, ¿cómo te sentirías? ¿Te sentirías orgulloso de esa persona o sentirías que te está defraudando? ¿Cómo te sentirías al saber que las personas en tu organización están haciendo lo que tú estás haciendo? ¿Te sentirías bien o te sentirías mal? Y cuando tu respuesta sea un definitivamente estaría orgulloso de mi gente, ¿sabes qué? Te prometo que tu organización va a hacer lo que te ve hacer. Y por último, acuérdate que lo que tú haces habla tanto de ti que la gente no puede escuchar lo que le dices. Así que asegúrate, número 1, conviértete en un líder. Y número 2, asegúrate de identificar liderazgo y aprender a darle crédito a tu liderazgo, a felicitarlos, a decirles buen trabajo por lo que hiciste, no por lo que me dices que vas a hacer, por lo que hiciste. Felicita a tu liderazgo por lo que hace, felicítalo cada vez que tenga algo bueno en su organización pasando, felicítalo, dale crédito a esa persona y hazle saber a la red de ese distribuidor, hazle saber que en esa persona tienen a una persona que está demostrando cualidades de liderazgo no por lo que dice, sino por lo que está haciendo. Cuando tú logres desarrollar liderazgo alrededor tuyo, y te voy a recomendar el libro de John Maxwell, Desarrolla los líderes alrededor tuyo. Cuando tú logres hacer eso, entonces verdaderamente vas a tener un negocio en la industria de mercado en red y no una guardería. Te saluda Alberto Arellano, espero que este video te haya ayudado. Nos vemos mañana con el próximo video.